esté bendiciendo a todos. Vamos a hablar esta noche acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y cómo afecta a la persona? ¿Y cómo está afectando al mundo, a la sociedad en general? Porque la Biblia habla acerca de estas cosas y nosotros muy poca atención le prestamos a algo que está erosionando y haciendo tanto daño a las personas, a los hogares, y aún en la iglesia está causando estragos. Es bueno que miremos de qué se trata y por qué la palabra de Dios trata de abrirnos los ojos acerca de la ansiedad. Para empezar, yo quiero mirar en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, para Pedro, para el apóstol Pedro, no era un misterio, ni era un problema cualquiera, pero tampoco era un problema desconocido, o que Pedro, el apóstol, desconociera las consecuencias, los estragos que ese flagelo causa. La Biblia nos habla de muchos siervos de Dios que en algún momento estuvieron sometidos a esta presión de la ansiedad. Sino mirar el libro de los Salmos, mirar las epístolas y mirar muchos aspectos que la Biblia nos presenta, donde algún siervo de Dios en algún momento estuvo bajo la presión, bajo el peso dominante y agobiante de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a tratar de explicarlo un poco. Diríamos abuelo de pájaros, si se puede mencionar este término. La ansiedad es un estado mental de inquietud intensa e inseguridad. O sea que es un problema de la mente, donde se genera una inquietud intensa e inseguridad. Yo creo que los psicólogos y los psiquiatras saben mucho de esto, porque continuamente están llegando a sus consultorios personas que están agobiados por diversos problemas de la mente, y el psiquiatra, para tratar de calmar sus penas y aliviar sus males, pues los ponen a tomar pastillas, antidepresivos, para laxar su sistema nervioso, para aplacarlo y de pronto producirles somnolencia o sueño y darles un poco de tranquilidad. Ansiedad, angustia que acompaña a ciertas enfermedades, especialmente las enfermedades que podemos o pueden ser rotuladas como neurosis. El término neurosis es el nombre genérico de un grupo de enfermedades o trastornos nerviosos y alteraciones nerviosas
y emocionales. Quisiera citar 3 palabras, o diríamos enfermedades. La primera sería la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Es una enfermedad que afecta a las personas, donde la persona siente que sufre una enfermedad grave e incurable y que posiblemente no tiene cura. Y la persona comienza a sufrir y a desesperarse. Puede ser una enfermedad imaginaria, que no la tiene, sino solo en su mente, está en su pensamiento, porque no hay todavía un rastro o una patología en su organismo o en su estado somático, pero está en la mente. Y desde allí genera un estado de zozobra, de inseguridad, de miedo, de desconfianza, de temor, y va a ser la vida de esa persona, la va a ser muy triste. De otro lado tenemos también la melancolía. ¿Qué es la melancolía? Son pensamientos tristes y desagradables donde sume a la persona en un estado de desinterés. Es como si la persona se rindiera, es como si la persona se entregara a un hecho o a un destino que él no puede vencer ni superar, donde la persona llega a sentirse derrotado, vencido y arrastrado por una fuerza real o imaginaria que lo lleva hacia la destrucción. De otro lado tenemos la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Son recuerdos agradables o desagradables de vivencias que la persona ha tenido, de momentos que la persona vivió, y hay en su mente esa acumulación de recuerdos o agradables o desagradables, pero que le generan tristeza. Solamente para mencionar esos 3 elementos, y que seguramente usted que me está escuchando o en este momento está siendo víctima de una de estas cosas malignas, o por lo menos en algún momento de la vida ha tenido que enfrentar las consecuencias amargas de este tipo de neurosis. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura tiene unos antídotos. La Sagrada Escritura nos presenta una fórmula o unas fórmulas que son precisas, que son efectivas. Quisiera decirle algo respecto a un hombre que la Biblia lo llama el endemoniado gadareno. Dice la Biblia que este hombre fue arrancado por unas fuerzas, seguramente fuerzas naturales, fuerzas mentales, fuerzas más allá de lo humano, o sea, fuerzas venidas del averno del mundo espiritual, y lo arrancaron del seno de la sociedad y del seno de la familia, y lo arrastraron a vivir una vida desventurada, una vida triste. Lo llevaron a vivir en los cementerios, a vivir en los sepulcros, y a ser el terror de la población de aquellos contornos. Es una mente perturbada, una mente donde no había paz, ni un rayo de luz, ni de esperanza. La mente estaba completamente dominada, poseída y perturbada por una cantidad de fuerzas que lo habían dejado fuera de control, y que él no podía encontrar la paz, ni el estado cabal de su mente, ni la serenidad de su espíritu.
la Biblia dice que estaba poseído por una fuerza maligna. Cuando Jesús va en busca de él, lo llama, lo atrae así, o sea, hacia él. Jesús lo llama, lo busca, lo llama. Lo invita a ser parte de su equipo, no del equipo de los 12, pero sí a convertirse en un discípulo de Cristo, en un seguidor de Cristo, lo que hoy llamamos un evangélico, un cristiano. Dice la Biblia que ese hombre misteriosamente recobró la paz de su mente, la paz de su espíritu. Y ahora la gente de la población que salieron a mirar lo que había acontecido allí al lado de ese cementerio, dice la Biblia que lo vieron vestido en compañía de Jesús y de sus discípulos y en su cabal juicio. En este momento, toda ansiedad y neurosis había desaparecido. Todas esas enfermedades de la mente o del espíritu o del alma, o enfermedades psicológicas o psiquiátricas, como la quieras llamar, o demoníacas, como la Biblia las llama, desaparecieron y ahora él era un hombre libre. Era un hombre dueño de sí, dueño de lo que pensaba, de lo que se proponía. Era un hombre cabal ahora de pies a cabeza. Jesús lo había liberado. Cristo lo había hecho libre. Y el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, en este momento había rescatado a un hombre del borde de la locura y de la desesperación. Nos manda la Biblia diciendo: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la persona que anda poseído de la hipocondría o melancolía o neurosis o nostalgia o ansiedad, como la quiera llamar, pues es una persona que realmente anda humillado, pero humillado ante fuerzas que lo han esclavizado, que han roto la fragilidad de su alma y que lo han agobiado, convirtiéndolo en un pobre esclavo. Pero ahora la Biblia nos manda a cambiar los roles, los papeles, que ahora, para no andar humillado ante esas fuerzas turbulentas de esta vida, debemos ir a Dios y humillarnos, o sea, someternos a la voluntad de Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Y la Biblia dice que Él nos exalta, o sea, que Él nos levanta de nuestra postración, de nuestra hipocondría o melancolía o nostalgia o neurosis o ansiedad de donde estemos, que Él nos levanta, nos exalta, nos pone en alto. Bien dice la Biblia que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Y hay otro texto donde el apóstol San Pablo dice que Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él toma a una persona que se somete bajo su autoridad y lo eleva y lo levanta, lo remonta a posiciones celestiales, donde su vida ha cambiado y donde su vida va a cambiar rotundamente, perfectamente, totalmente. Quiero mirar, o que miremos rápidamente, lo que dice el Señor Jesucristo, mejor,
en San Mateo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué nos desesperamos? Nos desesperamos porque hay una economía frágil, porque hay problemas a la hora de adquirir los alimentos. El dinero no alcanza para comprar el mercado, la remesa de la semana, para el vestido, para los útiles del colegio de los hijos, porque se necesita para pagar el arriendo o los servicios. Y entonces la persona aquí entra en un estado de neurosis, de ansiedad, porque la plata se le escaseó, no le alcanza. Las deudas se le vinieron encima y la persona se descompone, se desmorona y el ambiente familiar se turba, se daña y la misma persona se convierte en un ser amargado, ensimismado. Jesús nos está dando una fórmula aquí y nos está diciendo: mire, no se preocupen, no se afanen. O sea, no entren en un estado de colapso y de enfermedad. No, hay soluciones. Dios ha provisto soluciones. El que multiplicó los peces y el pan puede mejorar su salud, puede mejorar su economía, puede mejorar la paz de su hogar, el bienestar de su familia, puede ayudarte a la hora de buscar trabajo o que anda en busca de una remuneración. Ese Dios es poderoso. Usted lo único que necesita es ponerse bajo su potestad, bajo la potestad del Señor, bajo su amparo. Permitirle a Él que Él sea su Salvador. Y le dice con esta seguridad: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y ellas son alimentadas. Dios ha provisto para ellas la porción de cada día. Mirad los lirios y mírenlos cómo se visten, de ropas dobles. Dice la Sagrada Escritura que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como los lirios. Así que no os afanéis, o sea, no se enferme, no entre en neurosis, no entre en una crisis de ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y para terminar, quiero señalarle unos versículos que los encontramos en Filipenses. Ahora es el apóstol Pablo que entra al escenario también a ayudarnos con su sapiencia, con su sabiduría y con sus consejos tan sencillos, tan prácticos, pero tan llenos de vida, tan llenos de poder y de eficacia. Dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es apenas lógico que es la fórmula, es lo contrario. Una persona que está bajo ansiedad, esa persona no es feliz. Regocijarse es estar feliz, estar muy contento, vivir una vida de felicidad, de fe, de plenitud en Dios, de confianza en Dios, porque su vida está asegurada.
su suerte, su futuro, todo está en la mano de Dios. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, o sea, no deje que nada lo enferme, que nada le quite el sueño, que nada le produzca gastritis o úlceras al duodeno o úlcera gástrica. No deje que nada lo enferme. No, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una fórmula maravillosa. Confiar en el Señor y hacer uso de la oración. Dice la Biblia que la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí debemos llevar nuestro corazón. Un día de estos me encontré una joven que me dijo, tal día, no hace mucho, estuve donde el médico y le dije, ¿y qué le sucedió? Dijo, no, fui al médico porque estaba muy enfermo. Le dije, ¿qué tenía? Me dijo, un dolor en tal zona, y entonces ordenaron unos exámenes y que tengo taquicardia, seguramente negocios, deudas, trabajo, mucho estrés, mucha fatiga, no sabemos qué otro tipo de perturbaciones de tipo familiar o de lo que sea, y ahí viene donde se alteran cosas de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro sistema nervioso, mental, diríamos, se altera las pulsaciones del corazón, cantidad de cosas. Entonces, a ustedes que me están escuchando esta noche, que anda tan estresado, que anda tan apresurado en la vida, tan lleno de conflictos y de problemas, que anda en estados de estrés y de amargura, donde perdió la alegría y la paz, y donde ya no puede ser feliz porque anda bajo un estado o una presión nerviosa o de neurosis terrible. Hay una fórmula: regocijaos en el Señor siempre, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones o vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor te bendiga, que pases una feliz noche.